Sin más preámbulo, Óscar, te dejo en el uso de la... Buenas tardes, compañeras, amigas y amigos. Es un gusto estar aquí con ustedes y sobre todo ahora tratar uno de los temas que me parece de los más apasionantes de la historia mexicana, Cárdenas y el cardenismo, digamos, alrededor de Cárdenas y el cardenismo, lo que se movió. En verdad es una década prodigiosa, en los años 30, sobre todo 34-40, que es el primer sexenio de gobierno que tiene México, justamente con Lázaro Cárdenas como presidente. Seguramente todos ustedes han leído, han visto enormes debates que se han dado en torno a la figura de el gobierno de Cárdenas, y hay en México dos muy grandes corrientes, una que es la de la clase dominante, que es de la oligarquía, que siempre ha hablado mal de Lázaro Cárdenas. Uno de sus voceros es Enrique Krause, Televisa, por supuesto. Las universidades particulares tienen en especial un papel importante que jugar en contra del cardenismo, que por cierto, hago un paréntesis, las universidades particulares en México carecen de un elemento esencial para ser universidad. Las universidades solo se conciben cuando están abiertas al pensamiento universal. Una universidad que no está abierta al pensamiento universal no es universidad, para empezar. Entonces aquí tenemos muchas universidades particulares que jamás estarán entre las mejores del mundo porque son de pensamiento monocorde, unidimensional o como le queramos llamar, y para entendernos todos lo definimos mejor como universidades propatronales, donde está absolutamente prohibido el pensamiento, no solamente, ya no digamos socialista, comunista, sino también el social. El social se menciona solo para hablar de las diferencias entre lo que es la mentalidad proempresarial y sus grandes problemas ante la política social. Estas no son universidades, pero en el tema del cardenismo han jugado un papel importante, particularmente los gobiernos y la Universidad de Monterrey, la de, en general, el norte del país, por supuesto, también el centro, aquí están las sedes más importantes, y esto es una tendencia. No es casual que varios programas de Televisa en el año de 1957 se los entregaran a José Vasconcelos. En México es muy común, compañeras y compañeros, encontrar gente que al principio de la lucha política tuvo un perfil, una postura, y luego la torciera hacia la derecha o, creo que son los menos, hacia la izquierda. El caso en México es muy frecuente, aquí en el ESME ha estado el caso de el secretario de Gobernación, cuando se cayó el sistema en el 88, ahora se me olvidó su nombre, Bartlett, exactamente. El caso de Muñoz Ledo, el caso del propio Cuauhtémoc Cárdenas, que salió de las filas del PRI, el caso de Andrés Manuel López Obrador y otros muchos, ¿no? Pero también el caso de los panistas que se hicieron hacia el centro y la izquierda, el maestro Batis, González Guzmán y otros. Pero también en el caso de Vasconcelos, que fue un dirigente cultural de primera importancia en nuestro país en los años 20, secretario de Educación, su viraje fue hasta el fascismo. O sea, no solo se hizo de la derecha, sino que abrazó el fascismo, y justamente por esta postura, en 1957 Televisa le brinda un programa de televisión en horas estelares a las 8 de la noche y le dedica 3 programas particularmente a Lázaro Cárdenas para estar en contra de él. En fin, son muchísimos los que han estado
Por supuesto, los enemigos más acérrimos que se dedicaron a tildar de comunista para atacar al general Cárdenas, pues en primer lugar fue Plutarco Elías Calles, que además desde Estados Unidos, desde el exilio, hace una campaña en todos los medios y además en un campo muy fértil como es Estados Unidos, en contra de Cárdenas y del cardenismo. Hubo también enemigos a fondo, como fueron inmediatamente al terminar el caso de Ávila Camacho, el presidente que nos sucede, inmediatamente en su primera declaración es manifestarse como un presidente católico, y a los pocos días de haber tomado posesión reprime a una marcha de los trabajadores que va a Los Pinos, y justamente en Los Pinos no solamente los reprime, sino que incluso hay muertos, con lo que son los hechos para deslindarse abiertamente del gobierno de Lázaro Cárdenas y marcar lo que sería el gobierno inmediato posterior. Pero el más radical de todos los enemigos que ha tenido en México Lázaro Cárdenas sería Miguel Alemán. Miguel Alemán, padre, por supuesto, el que fue presidente de 1946 a 56. De él vamos a hablar en la siguiente plática, del gobierno de Miguel Alemán y el movimiento obrero. Ahora solo lo mencionamos a propósito de los grandes, enormes enemigos políticos ideológicos de Lázaro Cárdenas. Es también muy importante señalar que otra forma de hablar mal de Cárdenas son dos. Una, con el silencio, que es muy común en los medios masivos de comunicación, silenciar como si jamás hubiera existido. Y dos, la forma en que el PRI durante décadas malinformó del cardenismo, en particular de los hechos más sobresalientes que todo el mundo tiene que hablar cada 18 de marzo, que es la nacionalización del petróleo. Para el PRI fue obra del gobierno, o cuando no, de un solo hombre, como hizo su propaganda en 1988, al cumplirse 50 años de la nacionalización del petróleo. No sé si varios de ustedes recuerdan, a mí me sorprendió en aquel tiempo porque era, así se decía en la propaganda en la televisión y en los medios, la nacionalización del petróleo, obra de un gran hombre. Y esta es una enorme mentira, es una enorme falsedad, es una manera de formar la historia del país que hay que tener mucho cuidado, lo mismo que con el silenciamiento, que es otra manera también de atacar la historia, además de los enemigos declarados que ya mencionamos. Pero también hay que decir que afortunadamente han habido muchos estudiosos a favor del cardenismo y que hay varias interpretaciones al respecto. Aquí ya empezamos a entrar en nuestro tema, y recientemente todos sabemos que murió un gran estudioso, Arnaldo Córdoba, y sin embargo su obra es muy leída, seguramente varios de ustedes la conocen, es La política de masas del cardenismo. Sin embargo, yo le veo una limitación a esa interpretación que yo recomiendo como lectura, que solamente entiende el cardenismo desde la política de Cárdenas y del gobierno de Cárdenas y de la interpretación que de Cárdenas se hizo por múltiples críticos o gente a favor de Cárdenas. Me parece que el gran ausente es las masas, por llamarlas como las denomina Arnaldo Córdoba. No estudian cuál es el papel que ellas jugaron y qué hicieron. De pronto, cuando uno lee ese libro, pareciera lo más abstracto y hasta en un sentido peyorativo, lo decía yo, cuando se habla de las masas parece que está hablando de la borregada, cuando no se precisa bien qué fue lo que hizo el movimiento obrero, qué fue lo que hizo el campesinado, qué fue lo que hicieron los intelectuales, los principales actores del cardenismo, no solo desde el punto de vista del gobierno y en particular del presidente Cárdenas. Hay otras interpretaciones muy interesantes, me parece a mí, pero yo diría que la de Silva Herzog y la de
Juan Blom es un marxista, tienen una enorme pobreza, a mi manera de ver, porque pongo como ejemplo de cómo ellos interpretan la historia. Cuando se detienen a ver el conflicto Calles Cárdenas, 1935, se entretienen en ese conflicto y lo que descuidan, a mi manera de ver, es lo que está detrás de uno y otro. Calles se levanta en un pronunciamiento muy violento en contra de las huelgas que se están dando de enero a junio de 1935. Se están sucediendo muchas huelgas en el país, en el gobierno de Cárdenas, que las respeta, que las alienta inclusive, y que le pide a los patrones del gobierno de Cárdenas que atienda las demandas de los trabajadores. Se levanta Calles en contra y condena el movimiento huelguístico que hay en ese momento muy importante en el país, y a los trabajadores les dice que son egoístas, que no están anteponiendo los intereses de la nación, sino los intereses particulares de cada huelga, de cada grupo de trabajadores. Es una manera totalmente deformada. Llega a tal punto el conflicto que los antecedentes son muy claros. Calles no tiene un enorme peso de manera gratuita, sino que Calles fue el que estableció de 1928 a 1934 lo que se ha conocido como el maximato. Es decir, él era el que desde atrás del gobierno quitaba y ponía presidentes. Y si esto lo hacía, quería decir que el jefe máximo, como se autodenominaba él y como lo llamaban sus seguidores, se hacía sentir como eso, como el poder tras el trono. Es decir, era una pequeña dictadura disfrazada, porque finalmente los tres presidentes que tuvimos como titulares fueron mangoneados por este personaje, Plutarco Elías Calles. Esto lo intenta hacer en julio del 35, a los 6 meses de estar en el poder, 7 meses de estar en el poder, Lázaro Cárdenas, y la respuesta va a ser muy diferente. Va a ser una respuesta donde lo importante es que el primero que responde no es Cárdenas. El primero que responde es una convocatoria del ESME que sale el mismo día que aparecen las publicaciones de las declaraciones de Plutarco Elías Calles en contra del movimiento huelguístico y insinuando al gobierno de Lázaro Cárdenas que tiene que acabar con las huelgas. Cuando alguien dice tiene que acabar con las huelgas, lo que está pidiendo literalmente es la represión. Quien contesta primero es el ESME, convocando a los grandes sindicatos que existían en aquel momento para tomar una decisión de manera conjunta, 3 días antes de que conteste Lázaro Cárdenas, el presidente de la República. Este es un dato que todos estos historiadores se saltan. El propio Arnaldo Córdoba se detienen más en la respuesta de Lázaro Cárdenas y omiten la respuesta de los sindicatos. La respuesta de los sindicatos es muy importante porque son quienes sacan al día siguiente un desplegado condenando las declaraciones de Plutarco Elías Calles y defendiendo el derecho de huelga como una conquista de la Revolución Mexicana, que para entonces la Constitución no tiene ni 20 años, de 1917 a 1935. Entonces hacen una defensa definitiva, decidida, y se me olvidan las fechas, ustedes disculparán, pero hoy hace sus declaraciones en la prensa Plutarco Elías Calles. Ese mismo día se reúnen los sindicatos en la sede del ESME allá en la calle de Colombia. Al día siguiente aparece el desplegado de todos los sindicatos y al día inmediato posterior deciden todos esos sindicatos constituirse en el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que es el antecedente de la CTM. Es decir, hay un intento importantísimo de unidad del movimiento obrero de los sectores más importantes. Y hasta el día posterior, ya que avanzaron los trabajadores en estos dos aspectos, es cuando viene la respuesta de Lázaro Cárdenas, señalando con toda nitidez que no debe de causar ningún problema a nadie, ni el
movimiento huelguístico porque solo representa el reacomodo de los intereses de los trabajadores y de las clases a las que se les está demandando con el movimiento huelguístico. Es decir, bienvenida a las huelgas, en otras palabras, es lo que dice el general Lázaro Cárdenas. Aquí, ¿cuál es la interpretación que nos molesta? No solamente que omiten el papel de los trabajadores y de los sindicatos, sino algo más profundo. No es tan importante la pugna entre los políticos más importantes que hay en el país. En realidad lo que se trataba era una pugna de la burguesía con el proletariado. Y el proletariado expresándose en el mejor nivel que alcanzaba en esos momentos. Eso es lo que hay que estudiar. Eso es, a mi manera de ver, lo que tenemos que desentrañar. Y en este aspecto les quiero decir a ustedes que me parecen las mejores interpretaciones del cardenismo. Una, la de Jorge Carrión, que en los años de la revista Política era quien escribía los editoriales más importantes, y dos, la de Alonso Aguilar. Alonso Aguilar decía: para entender el cardenismo tenemos que estudiar con todo cuidado la lucha de clases. La lucha de clases en la que se desenvuelve el cardenismo es lo único que nos va a permitir entender de fondo lo que fue el cardenismo. Ya no la política del general, que forma parte de todo esto, sino en particular toda esa etapa tan compleja, tan rica en luchas. Si nosotros lo vemos así, desde el ángulo de la lucha de clases, nos parece que entonces podemos profundizar más. Y en el caso de Jorge Carrión, lo que dice es: la Revolución Mexicana va a llegar a su mejor momento durante el cardenismo. Pero el cardenismo, dice Jorge Carrión en la revista Política, 1 de abril de 1961, lo voy a leer porque me parece que es la mejor definición que hay, es breve, del cardenismo. Dice: la historia en palabras es breve. Cárdenas restituyó su dignidad a la investidura presidencial. Después de 3 presidentes que quitaba y ponía Plutarco Elías Calles a su gusto, es correcto decir, devolvió la investidura a la presidencia. Dice: abatiendo para siempre los maximatos de Petate, aplicó con criterio revolucionario los más avanzados preceptos de la Constitución de 1917. Esto es cierto. La gran diferencia de México anterior y la Revolución Mexicana es que antes el modelo de desarrollo que buscaba el país era el liberalismo, que es la doctrina del capitalismo. Y lo que se establece a partir de la Constitución de 1917 es, desde luego, en un sistema capitalista. Cárdenas nunca se planteó cambiar el sistema capitalista. Ahí hay un error también de 2 importantes historiadores de México, que son Arnaldo Córdoba y Adolfo Girri, que dicen que el cardenismo fue una utopía porque no estaba ni con el capitalismo ni con el socialismo. A mí me parece que es un error. Lo que plantea la Constitución de 1917 es un constitucionalismo social con un Estado social. Si hoy nosotros queremos interpretar lo mejor que hay en América Latina, eso es un Estado social. Si queremos saber interpretar qué es lo que está haciendo Evo Morales, qué es lo que hizo y en cierto modo continuó Lula y el presidente actual Kirchner, el gobierno de Uruguay, ellos no están cambiando el capitalismo. Ellos lo que están introduciendo es una alternativa social para el pueblo dentro del capitalismo. Y a nosotros nos parece que lo que estableció la Constitución de 1917 es eso. El artículo 3, el 27 y el 123 es darle fuerza al desarrollo social para que el país se pudiera desarrollar, como lo plantea Lázaro Cárdenas, porque dentro de la política social, las clases burguesas en nuestro país, hay que decirlo muy claramente, nunca impulsaron el desarrollo del país. El desarrollo más importante que ha tenido el país de los años 40 a 70, el famoso milagro mexicano, se debe a todas las transformaciones cardenistas. Es a partir de la nacionalización del petróleo que el petróleo va a ser una palanca, un motor del desarrollo nacional.
es a partir de la creación de CFE, de la nacionalización del petróleo, de la nacionalización de los ferrocarriles, de la creación del Politécnico para crear cuadros técnicos formados, obreros con capacidad técnica para dirigir empresas, etcétera, etcétera. Todos estos cambios de la alfabetización del país, esta es una de las grandes obras del cardenismo, la alfabetización del país, de una serie de medidas que se tomaron que fortalecieron el desarrollo nacional y el mercado interno. Esto le va a dar a México dos cosas: uno, palanca de desarrollo nacional que no tuvo antes, y dos, soberanía ante los países poderosos extranjeros. Es decir, se va a crear un Estado efectivamente fuerte a través de tener esas bases tan importantes como serían las industrias más importantes del país. Bueno, la reforma agraria de México es una reforma de las más profundas y más importantes del continente completo. Esta no es una reforma, como dijera Jorge Carrión, de petate, como la que fueron las reformas agrarias previas a Lázaro Cárdenas. Esta es la más importante y diríamos nosotros la única de trascendencia en la historia de México y que pocos países han tenido. Que por ejemplo podemos decir que en Brasil nunca había una reforma agraria y en Brasil todavía en años recientes sobrevivían varias haciendas que tenían la esclavitud como parte de su sistema. No queremos decir con eso que fuera el sistema esclavista de todo Brasil, sino que haciendas en Brasil del tamaño de Holanda completa, en su interior tenían esclavos. Es decir, con ese desarrollo tan importante de Brasil, el no tener una reforma agraria no permitió remover la propiedad de los grandes propietarios que concentraban la tierra en nuestro país. De hecho, en 1934, como varios estudiosos lo han dicho, México seguiría teniendo todavía una estructura de propiedad muy similar a la porfirista. Seguía estando todavía concentrada en unas cuantas manos la propiedad de la tierra, pero no solamente manos nacionales, también manos extranjeras. Y las tierras más ricas de este país estaban en manos extranjeras. Una de ellas era la comarca lagunera, que abarca una parte muy importante de Durango y otra parte muy importante de Coahuila. Entonces, lo que va a hacer el cardenismo va a ser realmente que se avance el país por sendas muy importantes de desarrollo que van a marcar este país, y va a tener por primera vez, ahora sí, un Estado fuerte. Y va a tener un movimiento obrero, el mejor, para mi manera de ver, la edad de oro del movimiento obrero mexicano es el cardenismo. Y vamos a decir por qué. Entonces, esto lo que dice Jorge Carrión, esto lo dice en 1961, dice: esta política, esta obra no pueden ser fácilmente olvidadas. No las ha olvidado el pueblo, en 1961, pero nosotros somos testigos que en 1988 seguía estando vigente la figura de Cárdenas en el pueblo mexicano. Que de hecho no hay un presidente, salvo Benito Juárez en el siglo XIX, que serían los dos presidentes que más recuerda el pueblo mexicano. Esto no es gratuito y sabemos muy bien a qué nos referimos en 88, en 94 y en 2000, que fue esa enorme sombra que siguió las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y que todos pudimos advertir, los que participamos en esas tres contiendas electorales. Yo les digo con orgullo, me da mucho gusto comentarlo, que me tocó trabajar un poco en el sur del estado de Morelos, donde la gente mayor seguía recordando la figura del general Cárdenas como el mejor presidente del país, de que ellos tuvieran memoria. Y a veces algún campesino ya de edad muy avanzada decía: yo lo vi pasar por allá, por aquella loma, licenciado, por ahí lo vi pasar, nunca estuve cerca de él, pero esa imagen nunca la borró. Esto lo recuerda Jorge Carrión en 1961, y termino la cita nada más con lo siguiente. Dice: Cárdenas es un signo, representa la persistencia, la pujanza y la audacia de la mejor tradición revolucionaria de México, jamás desvinculada de las experiencias y las luchas de los demás pueblos del mundo por su independencia y su libertad.
Asimismo, representan en muy alto grado el sentido profundo de nuestra realidad, de sus leyes particulares de desarrollo y de nuestros caminos propios. Esta interpretación me gusta por lo siguiente. Volvemos otra vez al momento en que nos quedamos en 1935. Efectivamente, quien va a ganar esa lucha va a ser los sindicatos, los trabajadores, las huelgas, y entonces nosotros vamos a ver un dato muy importante que me gustaría que lo retuviéramos para después tratar de explicarnos por qué sucedió esto. De 1934 a 1940, en este sexenio, se triplica la población sindicalizada en México, con datos verídicos, no los datos que da la CROM y la CTM, que siempre hablan de millones de gente, es puro blog, ¿no? Sino con datos verídicos de censos de gobierno, que hay un libro que los recrea muy completos. Bueno, hay varios libros, pero particularmente me gusta el de Guadalupe Marín, de Fondo de Cultura Económica, se llama La Fuerza de Trabajo en México, donde da de manera muy precisa, por centrales, por sindicatos, por estados, por varias formas de explicarlo, el crecimiento de la sindicalización. Es la única vez en la historia de México que se triplica la población sindicalizada. Voy a dar cifras a grosso modo, de 300,000 trabajadores que estaban sindicalizados en 1934 a 900,000 en 1940. Y aquí hay un fenómeno muy interesante. Para 1952, ya que terminó el sexenio de Miguel Alemán, que pasaron 12 años de 1940 que termina Cárdenas, para 1952 había decrecido la población sindicalizada en 50,000 trabajadores menos, que ya no estaban sindicalizados. Pero este problema va a ocurrir también junto con otro muy interesante, que es el de las cooperativas en México. Uno de nuestros grandes errores, compañeros, es no haber nosotros desde siempre en la lucha de los sindicatos, haber vinculado las cooperativas con los sindicatos, porque las dos son obras de los trabajadores. Y las cooperativas crecen como nunca en México, porque una de las alternativas que tuvo la crisis de 29, que de hecho se prolonga, ustedes saben que la crisis de 29 todo el mundo la recuerda como la más severa que haya tenido la historia del capitalismo internacional, sí, que de hecho se prolonga hasta 1933-34 esa crisis de 29, lleva a muchas empresas a la quiebra, al cierre, y Cárdenas propone a los trabajadores que las recuperen, como ahora les llaman los argentinos, no les llaman cooperativas sino empresas recuperadas por los trabajadores, para echarlas a trabajar. Y la expresión más acabada del cooperativismo más avanzado que tenemos en México sería precisamente la primera etapa de la reforma agraria de 1936, va a ser la comarca lagunera en una huelga de 25,000 jornaleros agrícolas. Es la pauta para que el general Cárdenas empiece la reforma agraria más importante de la historia de México. Y en lo que se van a convertir al principio va a ser en cooperativas de los trabajadores. Es decir, se expropia a la propiedad privada para repartirlo entre los campesinos, y la forma de trabajo organizado en las colectividades va a ser las cooperativas. Pero esto no solo va a ser en el caso del campo algodonero. Ustedes saben que la comarca lagunera, de entonces su principal producción era el algodón, básicamente de exportación, sino que también en el caso de los ingenios azucareros, tanto del sur de Tamaulipas, del estado de Veracruz, del estado de Morelos, y uno que era importantísimo, que fue un ejemplo de lucha en nuestro país durante décadas, el de Zacatepec, encabezado por Rubén Jaramillo durante 2 décadas. En fin, van a haber muchísimas más expresiones y 2 tipos de cooperativismo. Uno, el cooperativismo de las empresas recuperadas en quiebra, que los patrones o abandonan o cierran, porque, no tanto porque no sean productivas o rentables, sino porque no tienen la suficiente atracción de ganancia para los patrones y prefieren tenerlas cerradas. Porque cuando se recuperan se demuestra que sí son productivas y que son útiles para la sociedad. Y el otro tipo de cooperativa que se va a desarrollar en México es la que el ESME, la que los mineros, la que los ferrocarrileros, varios sindicatos grandes de la
aquel entonces hacen cooperativas de consumo, tiendas de los trabajadores para el consumo, pero sobre todo en los lugares donde están muy apartados, caso de los mineros, caso de los petroleros, caso de los azucareros, de las poblaciones, allá se encarece más la venta de estos productos. Y entonces los mineros, por ejemplo, en el caso de Cananea, van a tener un rancho propio como cooperativa, van a tener transporte del pueblo hacia la mina como cooperativa, las tiendas de consumo, la tlapalería, la funeraria, el cine, el estadio de béisbol, etc. Entonces, va a crecer la propiedad social de una manera muy importante durante ese sexenio. Terminamos 1935 con el apresuramiento que se da en las luchas de los trabajadores en sus demandas, y les paso un dato que me parece importante, que es el número de huelgas que se da en 1935 y 1936. Numéricamente hay más huelgas en 35 que en 36, pero ahorita que entremos a 36 van a ver ustedes que la calidad de las huelgas del 36 van a ser más importantes por el tipo de luchas que se dan en 36. Son alrededor en 1935 de 600 y tantas huelgas las que están en el país, con un dato que es verdaderamente un privilegio. De las 600 y tantas huelgas que dan, todas las empresas, los patrones, casi por método, porque así lo hacen siempre, demandan la declaración de inexistencia de esas huelgas. Y de más de 600 huelgas, solo 6 son declaradas inexistentes. Les quiero decir que ustedes, algunos de aquí del ESME lo denunciaron, lo que está buscando Peña Nieto es 0-0, la política de 0 huelgas en el país. Y hay que recordar, y esto es una realidad, hay que recordar que en el Estado de México, en el año 2000, con Montiel, el papá de Peña Nieto, se estableció un pacto de no agresión de los sindicatos, que en realidad lo que hizo es que desde 2000, del año 2000 al año presente, no haya habido una sola huelga en el Estado de México. Y ahora esa política se quiere llevar a nivel nacional, para que nos demos cuenta más o menos de la gran diferencia de lo que fue aquel movimiento huelguístico, la política del gobierno y los resultados que hubo. ¿Esto qué llevó? A que en febrero se crea la CTM. Una CTM que no tiene nada que ver con la CTM actual. Una CTM donde este sindicato tiene un papel protagonista, con Breña Alvírez y con su abogado, para la redacción tanto de los estatutos de la CTM como de su programa y plan de acción. Una CTM muy diferente, pero en febrero de 1936 se da el segundo gran capítulo de la confrontación entre el proletariado y la burguesía mexicana. Pero ahora el escenario no va a ser la Ciudad de México, sino el centro de la República, sino Monterrey. En Monterrey estalla la huelga de la vidriera, que entonces era la vidriera de un sindicato de la CTM de los más avanzados, y la respuesta de toda la patronal de Monterrey es un paro patronal de toda la ciudad completa, ya no solamente las industrias, sino toda la ciudad se paraliza 3 días, en respuesta a la política de Cárdenas. Esto es un segundo capítulo verdaderamente sensacional, porque la respuesta que hace el general Cárdenas como presidente es trasladarse directamente a Monterrey, con una enorme movilización de trabajadores de Monterrey, de la comarca lagunera, Saltillo y ciudades aledañas, para contestar a los patrones. Y la respuesta de Cárdenas es: o activan sus empresas o el gobierno las toma. Las activaron. ¿Cuándo nosotros en los últimos 35, 40 años hemos escuchado una cosa similar de un presidente de este país? Imposible. Pero ahí el trasfondo más importante no es el conflicto solo de la patronal de Monterrey y el gobierno, sino los trabajadores y la burguesía. Este es el gran momento. Viene, sin embargo, poco tiempo después, también en 36, un tropezón muy importante. Hay que ser críticos también en lo que fueron los errores del cardenismo, que es en mayo
los ferrocarrileros tenían su revisión de contrato y su huelga que está ahí se les declara inexistente en mayo. La respuesta de aquella CTM fue un paro nacional para reclamar el derecho de huelga de los trabajadores. Entonces va a ser mayo la declaración de inexistencia, junio un paro nacional de media hora en todo el país, pero fue un gran paro nacional. Cuando uno dice media hora, no, pues ¿qué tanto se afecta a la producción en media hora? Nada más que el libro de los ferrocarrileros de Marcelo Correa, que es un libro muy recomendable, hace una descripción preciosa, completa, detallada de cómo se dio ese paro. A mí me parece que es además un gran ejemplo para nosotros. Ese paro, lo más importante no fue parar media hora la producción, desde luego el SME paró media hora, sino que los dirigentes de la mayor parte de los sindicatos del país, en todas las ciudades del país, lo que fueron a parar fue el centro del tráfico de todas las ciudades para defender el derecho de huelga en toda la República Mexicana. Esta segunda movilización, ya no tanto el paro de producción como el paro del tráfico, y entrar en contacto con la población para defender el derecho de huelga, me parece verdaderamente ejemplar. Uno de los grandes episodios de la lucha mexicana, de la lucha obrera. No terminaba cuando viene julio, eso ya ustedes lo conocen mejor, que es la huelga del 36 del SME. La huelga del 36 del SME, hay que empezar primero por decir que no fue la huelga del 36 del SME una huelga de 6,000 y tantos electricistas, no recuerdo bien ahorita las cifras, un poco más de 6,000, sino fue una huelga general en el centro de la República. Durante 10 días, el centro de la República se quedó sin luz. Más de 200,000 trabajadores que laboraban con luz tuvieron que parar sus actividades. Más de 2 millones de habitantes de la capital y ciudades aledañas se quedaron sin luz. Es decir, el alcance que tuvo, si ustedes leyeron en la revista Lux, varias gentes lo dicen, entre ellos Lombardo Toledano, el presidente de la CTM, dijo, es que lo que está en juego en la huelga del mexicano de electricistas es algo que trasciende a toda la clase obrera. Y era cierto. Ahora, por otro lado, yo les diría una cosa que a mí, yo tengo esa impresión, lástima que no pude conseguir el número de septiembre de 1936, que de la huelga se suspende la revista Luz en julio, agosto y hasta septiembre se hace el primer balance y narración de lo que fue la huelga del 36 del SME. Es verdaderamente sensacional. Ahí yo me encanté leyéndolo porque la cantidad de actividades que desarrolló el SME, nunca he visto un sindicato con 6,000 y tantos trabajadores más movilizado por todo el país. Incluso adelante siempre de la empresa y del gobierno ofreciendo los servicios públicos sociales. El SME asumió propuestas, ustedes saben que en caso de huelga se establece, se protegen los servicios básicos de la sociedad, ¿no? El SME iba más lejos porque también incluyó los nixtamales y los lugares donde se hace la leche, disculpen la ignorancia, y donde se hacen las tortillas y donde se hacían los principales alimentos del país. Es decir, no solamente se protegió el alumbrado, el agua, el servicio de drenaje y servicios fundamentales, sino también la alimentación del pueblo. Y en eso el SME fue adelante. Me parece verdaderamente sensacional porque se ganó a la opinión pública. Y luego la movilización en la que sale toda la CTM a solidarizarse con el SME es verdaderamente una gran marcha, importantísima, donde la unidad de la clase obrera verdaderamente sensible, ya, clarísima. Y lo mejor, me parece, de la huelga de 1966 son los últimos 3 días cuando Breña Alpírez se tiene que trasladar con otro compañero del comité, no me acuerdo si era Paulino o el otro compañero, los dos y otros, pero ellos dos como cabeza, se tienen que trasladar a la comarca lagunera, donde andaba el presidente de la República, porque la presión que hubo sobre la huelga en el 7º día que estaba el centro de la República sin luz, lo que ocurrió es que la presión fue muy grande de la propia CTM,
de los políticos, de los medios, y todo el mundo lo que le propuso al SME es: si ustedes están reclamando 900,000 pesos y la empresa les otorga 600,000, la diferencia que eran 300,000, pártanlo y que se resuelva la huelga. Es decir, lo que en aquel entonces se llamaba la famosa mediación. Ni tú ni yo, los 300,000, nada más te doy 150,000 y ya, tablas y se resuelve el asunto. El argumento que le plantea Breña Alvírez al presidente de la República allá en la comarca lagunera, aparte de que se van en avión hasta Torreón y luego 12 horas en camino de brechas y tal, llegan a donde está el presidente, los recibe. Miguel Alemán jamás recibió a ningún movimiento de lucha de los trabajadores en México. Jamás recibió a nadie. Incluso la famosa caravana de Nueva Rosita, Cleta y Palou, 1,500 kilómetros de esa caravana, cuando llegan a México jamás lo reciben después de 2 meses que están en la Ciudad de México. Cárdenas recibía a todo el mundo. Allá recibe a Breña Alvírez y a otro compañero, y Breña le plantea lo siguiente, le dice: mire usted, si nosotros aceptamos la mediación, entonces la huelga no es un derecho de los trabajadores, es un derecho del gobierno, porque la solución la va a dar el gobierno. Cárdenas no cuenta, lo que yo leí, Breña Alvírez no cuenta mucho de la respuesta de él. Dijo que hubo un buen 2 horas sin que aceptara la propuesta del sindicato, y al final le dijo: díganme en concreto qué es lo que ustedes quieren, un día más de negociación, para que la empresa acepte lo que estamos planteando. Entonces el general les dijo: un día, pero que no sea más. Estamos en el 8º día de huelga. En el 9º la empresa cedió. Ustedes han de haber visto que varias cláusulas las condicionó, pero era un condicionamiento de que si las partes no se ponían de acuerdo, entonces quedaría la propuesta del sindicato. Era un tipo de condicionamiento muy distinto a los que ahora hemos visto en las negociaciones. De tal suerte que se resolvió, y entonces lo que concluyó fue una huelga donde por primera vez en México era un derecho exclusivamente, como debe ser, de los trabajadores. Y concluye el día 9º, pero hasta el día siguiente es que se levanta la huelga, por eso son los famosos 10 días de la huelga del SME. Por supuesto, la trascendencia que tuvo en el país fue, como varios lo adivinaban, una trascendencia decisiva para los trabajadores del país. Ya decíamos la vez pasada, el modelo de contrato colectivo que nace en esa... Ustedes saben que me parece que fue correcto la aclaración que hizo Fernando Amezcua la vez pasada cuando me aclaraba que desde el 32 estaba la bilateralidad, nada más que la bilateralidad integral de todo el contrato se hace hasta 36 con la reestructuración del contrato, y la que es verdaderamente una bilateralidad profunda. Esto es un gran avance para el país porque se convierte en un modelo no solamente por las prestaciones económicas. Muchos años nosotros vivimos equivocados priorizando las cláusulas económicas por encima de las administrativas, cuando las administrativas son las que dan la bilateralidad. La injerencia del sindicato en el centro de trabajo, en la producción y en la aplicación del contrato en el centro de trabajo, que es, digamos, en un sentido profundo lo que entendemos por bilateralidad, o, dicho en otras palabras, el acuerdo entre las partes, que es la democratización de las relaciones de trabajo que rompen con 4 siglos de mando y obediencia, ¿no? Los patrones mandamos, los trabajadores obedecen. ¿Qué es lo que estamos viendo otra vez a nuestro país en estos años de neoliberalismo? Bien, esta huelga va a ser seguida inmediatamente, no va a pasar mucho tiempo. Tenemos la de los ferroviarios, 18 de mayo. La del paro general por el derecho de huelga, 18 de julio. La de los 10 días del SME, 16 de julio. Y el 18 de agosto del 36 para toda la comarca lagunera con 25,000 jornaleros. Y dan nacimiento a la reforma agraria cardenista. Este es otro de los grandes movimientos, las grandes luchas del país. A mí me da mucho orgullo decirles que además el asesor fue el mismo del SME en la comarca lagunera, que fue el abogado Mario Pavón Flores.
es el abogado de esta gran lucha que va a dar pie justo a la reforma agraria. Luego va a venir en este crecimiento del sindicalismo del país se van a formar tanto la CTM como los grandes sindicatos nacionales. En 1933 se integra por primera vez el sindicato nacional más grande del país, que eran los ferrocarrileros. Los ferrocarrileros, compañeros, jugaron un papel clave, para que los mineros pudieran constituir en 1934 su sindicato, porque como los ferrocarriles entraban a todos los lugares del país, ellos fueron los que en el ferrocarril movilizaban a los mineros para que se pudieran integrar e impulsar ese nuevo sindicato en 1934. Y en 1935, de nuevo, los ferrocarrileros son los que van a entrar. Aquí sí, cuidado, porque el petróleo, igual que la minería, está en manos de las grandes transnacionales internacionales. Nada más que el petróleo, desde que se establece en la época porfiriana, parecían enclaves de otros países dentro de nuestro país, porque tenían sus propias guardias blancas, sus propios empistolados para defender la propiedad extranjera. Entonces no cualquiera entraba a los yacimientos, a los pozos petroleros del sur de México, digamos de Costa Rica hacia abajo, era del Águila, era la compañía inglesa, la Shell. El más grande monopolio, para que nos demos cuenta de qué tamaño era el tiro de los petroleros, el más grande monopolio del mundo. Y el que en esa década de los 30 lo va a ir sustituyendo es el que domina de Poza Arriba para el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, que es la Huasteca Petroleum Company, que pertenece ni más ni menos que a Rockefeller, al Standard Oil norteamericano. El otro gran monopolio internacional más importante del mundo. Entonces, aquí los ferrocarrileros, como entran a todos lados, son los que van a permitir y apoyar que se organicen los petroleros, y en 1935 se constituye el sindicato de petroleros, único sindicato. Lo que había antes eran aproximadamente 7 sindicatos en el sur para la Shell y otros 8 o 9 sindicatos para el norte para el Standard Oil. Y los dos conformaban federaciones. Lo que se va a hacer es integrar en un solo sindicato todos los petroleros y demandando un solo contrato colectivo de trabajo. Esto va a ser a partir de 35, 36 es la huelga de los petroleros y 38 sabemos lo que ocurre. Pero vean ustedes cómo se van a ir empalmando estas luchas de los trabajadores del país y van a ir haciendo, digamos, marcando grandes momentos, grandes hitos. En 1938 se crea en México la FED, y les quiero decir que se crea por medio de una nueva ley que crea Lázaro Cárdenas, que me parece que ha sido mal interpretada, porque mucha gente dice que el estatuto jurídico, así se llamó la ley de los trabajadores al servicio del Estado, dicen que el estatuto jurídico fue un retroceso. Y aquí hay que lamentarse que la gente que dice que es un retroceso no tiene punto de comparación. Porque en 1938 ni en la Unión Soviética estaba permitido la organización de los empleados públicos. En América Latina ningún sindicato, ni en Europa. Había de los trabajadores. Estaba prohibido a nivel internacional la organización de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces México va a representar una vez más un avance de vanguardia organizando a los trabajadores de la PS. Sabemos quiénes son, ¿no? Los empleados públicos del gobierno federal y de gobiernos locales. Entonces, esta PES se va a constituir, y hay un episodio muy importante de lucha, cuando ya en el nuevo gobierno de Ávila Camacho se intenta retroceder el derecho de huelga, porque uno de los grandes debates que se hizo en torno al estatuto jurídico es si los trabajadores al servicio del Estado tenían derecho a la huelga o no tenían derecho a la huelga. Pues déjenme decirles que el estatuto sí establecía el derecho de huelga. No se parecía a la ley de 1962, de la que ya se convirtió en la ley más conocida como ley burocrática, pero que era la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, la hermana bastarda de la ley federal del trabajo, porque
esta ley lo que hace es negar los 3 derechos fundamentales de los trabajadores colectivos, que son el de organización sindical, porque está condicionado, el de huelga, perdón, el de contratación colectiva. Ustedes saben que todavía sigue diciendo que las autoridades escucharán al sindicato, pero no es obligación pactar con él. Y el de huelga, que está negado porque la huelga la tiene que permitir la autoridad, jamás la ha permitido, por supuesto. Entonces, ese es el retroceso realmente. Y quien crea que era lo mismo el antecedente del estatuto jurídico, pues lo que tiene que hacer nada más es leerlo para ver la diferencia. Y en el capítulo de 1941, cuando se intenta arrancar el derecho de huelga del estatuto jurídico. Bueno, es decir, vamos a vivir una serie de acontecimientos muy importantes. Gracias. En 1937, compañeras y compañeros, junto con esta huelga de los petroleros, también se va a dar un acontecimiento de primerísima importancia, que es los años en que más avanza, de agosto del 36. Todo 37 se va a dar un avance enorme en la reforma agraria. Y esta reforma agraria es muy importante que nosotros sepamos, si bien es cierto, el 10 o 15% de la propiedad de las grandes haciendas se le permitía al dueño que fuera él el que escogiera en qué parte se quedaba, dependiendo del tamaño de la hacienda, y por supuesto siempre escogían la parte más productiva, con mejor riego, etc. Habían algunos hacendados sentimentales que decían, ahí donde nacieron mis hijos, ¿no? Pero esos fueron los menos. De todos modos, hagamos el cálculo de que el 85% y si no el 90% de las grandes haciendas del país están afectadas. Esto es un dato esencial en la historia de nuestro país porque, compañeras y compañeros, lo que se nacionalizó se expropió al capital extranjero, ferrocarriles y Pemex, pero la única vez en la historia de nuestro país que se ha afectado a la propiedad privada nacional es con la reforma agraria. Y no solo nacional, sino decíamos el caso del magnate más importante de Estados Unidos de la prensa, una especie de García Balseca. Los que hayan visto la película El Ciudadano Kane de Orson Welles, ese es el personaje. El señor era el dueño de las tierras más ricas que tenía México en el Yaqui y en el Mayo. Rudolf Hess, el magnate de la prensa norteamericana. De la prensa más repugnante, más anticomunista de la historia de Estados Unidos, él era el dueño. A él se le afectó sus propiedades. Y ya pueden imaginarse el grito que pegó en el cielo. Y así otros más extranjeros que tenían las propiedades que nos podemos imaginar. Este cambio de la propiedad de la tierra y esta afectación al capital privado nacional tiene una enorme trascendencia porque esto no se había hecho nunca en nuestro país, afectar a la propiedad privada nacional. Bueno, estamos viviendo entonces, lo que yo trato de ilustrar es lo que decía Alonso Aguilar. Si no entendemos la intensidad de la lucha de clases con que vivió México, va a ser muy difícil entender otras cosas. En 1937 se nacionaliza el petróleo. En 1937 se crea CFE. En 1937, si no me equivoco, se crea el POLI, no me acuerdo si fue 36 o 37. Pero bueno, es obra también del cardenismo. Y cuando viene el momento estelar, a mi manera de ver, que es la expropiación petrolera, vamos a ver qué ocurre. Todo se origina contra todas esas versiones que hay de que un año antes empezó la lucha por la nacionalización del petróleo. Falso. La nacionalización del petróleo por los petroleros está planteada desde las huelgas del 33-34 y está documentado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 27 constitucional era un sueño de esta nación, porque así como la dictadura era una pesadilla con la que vivía la nación, uno de los tumores más visibles de la dictadura no es un gobierno más, compañeros. La dictadura se ejerce a través del ejército y el silencio y el sometimiento de toda la población. Y el cáncer más visible de esa dictadura era la entrega de las riquezas nacionales al capital extranjero.
Mientras México está durante toda la década de la Revolución con la lucha más feroz, Estados Unidos está sacando las enormes cantidades que no nos imaginamos de petróleo del país y de la minería. La minería menos porque la revolución la afectó bastante más que a los pozos petroleros. Pero los pozos petroleros se protegieron porque además se pueden imaginar los pozos petroleros el valor que tenían durante la Primera Guerra Mundial. Se triplicaban el valor porque no solamente era el valor económico, sino el valor estratégico para ganar o perder una guerra. La enorme significación del petróleo. Bueno, cuando nosotros empezamos con la lucha de los petroleros, 1933, 1934, en estos lugares donde se explotaba el petróleo, ya estaba planteada la demanda de la expropiación petrolera, como estaba planteada también la expropiación de los ferrocarriles, como estaba planteada la de la minería, que nunca se llevó a cabo, y otros sectores claves de la economía nacional. En 1937, efectivamente, bueno, primero en 1935, ya decíamos, se constituye el sindicato, se demanda la firma del contrato colectivo, se van casi 2 años de negociación hasta que en 37 tienen que estallar la huelga. Y entonces, para levantar la huelga, aquí sí por intermediación del gobierno, la condición es que las partes se sometan al laudo arbitral, que va a emitir el gobierno haciendo la recomendación de cómo se resuelva la huelga. Y el laudo arbitral es uno de los documentos más memorables que uno pueda tener en memoria, disculpen, uno de los documentos más memorables de la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque ese laudo lo que plantea, me gustaría leer un poco lo que dice el famoso laudo, es un texto muy pequeño. Básicamente lo hace Jesús Silva Gerson. Él, como economista en aquel entonces, acaba de regresar de haber estado de embajador en la Unión Soviética, Silva Gerson, y el dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dice el segundo punto: las principales empresas petroleras que operan en México nunca han estado vinculadas al país y sus intereses han estado siempre ajenos y en ocasiones opuestos al interés nacional. Esto además estaba fundamentado, y esto se hizo con un estudio donde se analizó el petróleo a nivel internacional, y se analizó el petróleo en particular en la forma en que operaba en Estados Unidos, en el caso del Standard Oil, y la forma en que operaba en la Shell en Inglaterra. De tal suerte que este dictamen no era un dictamen solo jurídico, ni económico, sino que era un dictamen histórico realmente, con un contexto completo, sin mentir en lo más mínimo. Cuando sale este dictamen, hacia finales del 37, y por lo tanto es en los términos en que se deben resolver las huelgas, conste, en esos términos, sin afectar la propiedad. Lo que hacen las empresas es irse a un amparo, además de la campaña que ya habían levantado a nivel internacional en contra del gobierno mexicano. Se van a un amparo en contra. En enero de 1938, la Suprema Corte de Justicia les niega el amparo a las empresas extranjeras. Y en una reunión con Lázaro Cárdenas, los patrones se niegan ante él a acatar la resolución del Tribunal Superior de nuestro país, judicial. Es decir, quien abre las puertas a la nacionalización del petróleo son ellos. Porque ahí lo que estaba como disyuntiva es, o las empresas extranjeras se sometían a las leyes del país, o el país se sometía a las 2 empresas extranjeras más poderosas. No había otra. Y por eso se toma la decisión el 18 de marzo, que conocemos ahora. Pero en ese ínter, de 1935 a 1938, va a tener un recorrido muy importante, porque al principio son los petroleros solos, con su alma. Después son los petroleros y la CTM. En 36 ya crea la CTM. Y después, lo más importante de todo este capítulo es que no solamente va a ser los petroleros, los trabajadores de la CTM, sino también el pueblo mexicano. Porque la magnitud del conflicto no podía dejar fuera a nadie. Y entonces es cuando en ese marco
de correlación de fuerzas, donde era superior la fuerza de las empresas apoyadas por Estados Unidos y por Inglaterra, ni más ni menos que las dos naciones más poderosas en ese momento, era una contradicción ya no entre los trabajadores y las dos empresas más poderosas del mundo, sino entre los gobiernos imperialistas más importantes y el pueblo mexicano, con su gobierno a la cabeza, por supuesto, ¿no? Pero estaba involucrado también el pueblo mexicano. Es uno de los capítulos, me parece a mí, más bellos de nuestra historia, donde hemos estado todos involucrados, no habíamos nacido la mayoría de los que estamos aquí, pero la identificación es clara de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y una cuestión más, las compañías extranjeras se jugaron a que México no iba a poder echar a andar las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque el 30% del personal de las industrias petroleras, como aquí también ocurría en Luz y Fuerza, era extranjero, como en ferrocarriles, como en la mayor parte de las empresas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que al día siguiente de la expropiación, el 19 de marzo, el sindicato petrolero expide una hoja de organización para todos los trabajadores, donde lo que plantea es que los trabajadores asuman la producción y la dirección de las empresas, y se lleva a cabo. Este es un capítulo importantísimo, porque no solamente México no fracasa, sino que los que hacen que no fracase el país son los trabajadores. Entonces, la responsabilidad que tienen los trabajadores en la nacionalización del petróleo no es como el PRI, como todas esas versiones que se le ha querido dar, porque aquí están involucrados los petroleros, los obreros del país y el pueblo mismo, ¿no? Y entonces, para refrendar ese apoyo del pueblo, México desde el principio, desde la expropiación, dijo: nosotros vamos a pagar porque la ley de expropiación nos obliga a pagar, pero no con las leyes internacionales, sino con las leyes de nuestro país. Y en los términos o tiempos en que nuestras leyes lo determinan. Entonces el conflicto se traslada al campo internacional. Inglaterra y Estados Unidos bloquean a México y no hay comercio de ellos con el país. Así como a Cuba la tienen bloqueado, así México duró 2 años bloqueado, de 1938 a finales de 40. Esto es un dato también importantísimo, porque mucha gente pensó que a partir de 38 se había acabado los problemas, ¿no? Ahí es cuando empezaron de otra magnitud los problemas de la nación. Y el presidente Roosevelt, el más democrático que tenía, Inglaterra rompe relaciones con México. No solamente bloquea el comercio, sino que rompe relaciones con México, porque intenta una paz humillante para el país que no es aceptada. Entonces rompe relaciones. Y Estados Unidos, con Roosevelt, ven algo que los panistas muy agudos se creen, dicen: no, es que el error de Cárdenas fue quitar a Inglaterra para que Estados Unidos entrara solo. Ese no fue error del cardenismo, eso vendría mucho después. En ese momento Roosevelt presiona a México y le dice: está bien, ustedes tienen derecho a la expropiación y tienen derecho, conforme a sus leyes, a hacer las indemnizaciones. Nada más que ya te tardaste y ya llevas 1 año, 1939, marzo, y no has pagado nada. Entonces, la única solución que puede haber al problema del petróleo mexicano es un tribunal internacional que diga los montos y los plazos. Entonces, Cárdenas, muy diplomáticamente, esto lo podemos leer, hay 2 libros preciosos de la correspondencia de Cárdenas, que se llama El Epistolario, publicado por Siglo XXI, es toda la colección de Cárdenas del General, toda la colección de cartas del General Cárdenas, perdón, y el capítulo de cartas de la expropiación petrolera y el intercambio de cartas que él tiene personalmente con Roosevelt es importantísimo, porque ahí, a diferencia de los libros de historia, ahí estamos viendo la historia en vivo, lo que le dice Roosevelt al general Cárdenas y las respuestas que da el general Cárdenas. Y llega un momento ya en 1940 donde sucede algo que los que están en contra de Cárdenas les gusta recordar de manera tendenciosa y por demás mentirosa. Dice: es que Cárdenas vendió el petróleo mexicano a la Alemania hitleriana y a la Italia
mussoliniana. Y esto se lo dice en una carta Roosevelt a Cárdenas, y le dice: es una vergüenza que ese país que se dice democrático esté vendiendo a las dictaduras, a los enemigos de la humanidad, Alemania, Hitler, Mussolini, etcétera, ¿no? Y la respuesta de Cárdenas es verdaderamente ejemplar. Es uno de los textos que yo recomiendo más a cualquiera que quiera saber cómo se hace política y cómo se contesta en el más alto nivel una agresión de estas. Le dice Cárdenas, en otras palabras, yo no les digo lo que recuerdo como síntesis, le dice Cárdenas, muy diplomático: mire usted, nosotros teníamos dos alternativas. Como nos bloquearon todos los países capitalistas encabezados por Estados Unidos e Inglaterra, teníamos dos alternativas: o que nuestro pueblo sintiera hambre, o venderle el petróleo a quien no lo compraba, que nada más era Alemania e Italia. Y optamos por la segunda alternativa. Y nosotros lo hacemos por nuestro pueblo, porque ustedes nos bloquearon los mercados. Pero Wall Street, que es el corazón financiero de Estados Unidos, no tiene vergüenza, señor, le dice, porque Wall Street sí está financiando, pero solo por lucro, a Hitler, y está financiando también a Mussolini. Y ustedes saben que el capital siempre presumió al financiero de no tener patria, que se podía mover donde sea. Y en la película El pianista de Polanski se retrata muy bien eso. Cuando están en los guetos los judíos, los otros judíos de Wall Street son los que están financiando a quienes llevan a sus paisanos a los campos de concentración. Y le contesta a Cárdenas: eso, señor, se hace por lucro y sacrificando a muchos pueblos solo por la ganancia. Eso no tiene moral. Por supuesto, ya no tuvo respuesta Roosevelt a la que le dio el general Cárdenas. En 1938 se constituye, porque es inminente desde esos años, desde el 37, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ustedes saben que en España, lo que, aparte de los motivos españoles propios de España, lo que sucede es que se van a medir las fuerzas internacionales en España. Y si gana Franco es precisamente por el apoyo de Hitler y de Mussolini, y porque Inglaterra y Francia deciden mantenerse al margen. Porque en el fondo Inglaterra, Francia y Estados Unidos dijeron lo que a nivel internacional se estaba hablando: que se acaben entre los comunistas y Hitler. Después nosotros, eso lo dijo con todas sus palabras Churchill en Inglaterra. Si vemos que en el frente alemán con la Unión Soviética, quien gana es Hitler, después nos vamos contra Hitler. Pero si ganan los soviéticos, después nos vamos contra los soviéticos. Y lo cumplieron, por supuesto, ¿no? En España más o menos se planteaba lo mismo. Entonces, si gana Franco, es precisamente por el apoyo que tuvieron de Alemania y de Italia, y porque los países como Francia e Inglaterra se abstuvieron de intervenir, dejaron al pueblo español a su suerte, a la deriva. Esto es importante porque en el momento en que México está tomando esa decisión, el mundo ya sabía clarísimo que iba para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que hacen con el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, es tratar de crear un frente muy amplio donde se comete otro error muy importante. La CTM entra como parte del PRM, claudicando en su autonomía y en su independencia. Y mucha gente se le ha reclamado a Cárdenas como un error de Cárdenas. Yo creo que también en parte lo fue, pero me parece que es más importante que los sindicatos asuman su autonomía y no que dependa del presidente. Y esta es la historia del sindicalismo universal. Sindicato o sindicatos o centrales que pierden su independencia y su autonomía van a la deriva. No tienen alternativa. No pueden tenerla. Y si esto sucede en los sindicatos, en los partidos, peor, ¿no? O sea, lo que sucedió con el PRD es clarísimo. Cuando pelean Jesús Ortega, este es un paréntesis, disculpen la desviación, cuando pelean Jesús Ortega y Encinas, quien decide quién ganó fue el gobierno, fue el IFE. Y fue Jesús Ortega el que sometió a que el gobierno tomara la decisión.
En ese momento se acabó la independencia del PRD y su autonomía. Y en un partido es verdaderamente imperdonable. Bueno, en el caso, volviendo a 1938, se crea y entonces mucha gente dice, es que ahí nace el corporativismo, en 1938 con la creación del Partido de la Revolución Mexicana y la integración de la CTM. Es cierto, pero ¿y quiénes fueron los responsables? Miren, ustedes saben que en 1937 hubo un famoso cuarto congreso de la CTM, donde se peleó el segundo puesto más importante después del de Lombardo Toledano. Es un capítulo muy importante del movimiento obrero mexicano, porque lo van a pelear ni más ni menos que el Ratón Velasco, apoyado por los grandes sindicatos nacionales del país y por el Partido Comunista, y lo van a pelear por otro lado los 5 lobitos, con Fidel Velázquez a la cabeza. El dirigente, que es Lombardo Toledano, se inclina por los 5 lobitos, por apoyar a Fidel Velázquez. Y el problema, cuando se somete a votación, los sindicatos nacionales logran que gane el Ratón Velasco. Pero quien va a negociar para que quede Fidel Velázquez es el Partido Comunista. Desde ahí el Partido Comunista se estaba montando sobre los sindicatos. Y así quedó. Se resolvió a favor de Fidel Velázquez, como secretario de organización de la CTM. Pero miren, yo les digo una cosa, la CTM de 1936 a 1946, en su seno cabían todas las corrientes políticas y se peleaban dentro. Pero después de 46, todas las corrientes políticas fueron expulsadas, salvo las afines al PRI, a Miguel Alemán. Pero fueron expulsados comunistas, socialistas, sindicatos nacionales, independientes y lombardistas. También los lombardistas fueron expulsados. Y al primero que le aplican la cláusula de exclusión, que ni siquiera se necesitaba porque no era miembro de la CTM más que como abogado, pero que le aplican la expulsión de la CTM por comunista, fue al abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, Pavón Flores, ¿no? Es el primero, y está en la historia. Ustedes saben que hay 10 tomos de la historia de la CTM, donde se puede leer ese histórico debate donde hay muchos abogados que todavía salen con la pinta de los textos del abogado que era de la CTM entonces, disculpen la memoria, es que se me cruzó Calleja, pero no era Calleja entonces. En fin, si lo recuerdo se los digo. Este hombre fue el que instrumentó desde el punto de vista jurídico la aplicación del anticomunismo. El anticomunismo, después de la Segunda Guerra Mundial, va a dividir al mundo y es lo que define la Guerra Fría. Los anticomunistas, los llamados países de Occidente, en contra de la Unión Soviética y del naciente en aquel entonces sistema socialista, ¿no? Bueno, aquí en México se aplica a partir de 1946, pero de 36 a 46 son 10 años y conviven en su seno esto que hoy llamamos la pluralidad, la tolerancia, como elementos de la democracia sindical. Y yo creo que hay pocos sindicatos que existan en nuestro país que la han practicado. Entonces era realidad, porque después de ese pleito entre los comunistas y los sindicatos nacionales, siguió en su seno teniendo esas corrientes. Algunos sindicatos se salieron, entre ellos el ESME, y prefirieron desde fuera llevar una política que garantizara su autonomía y su independencia. Pero muchos sindicatos importantísimos, también salió el ferrocarrilero, como el minero continuó, después también se salió el sindicato minero, y otros fue cambiando la CTM. Pero nos parece a nosotros que el cambio más profundo vendrá en el siguiente capítulo que estaremos platicando con ustedes a partir de Miguel Alemán. Ahora quisiéramos concluir este periodo del cardenismo con lo siguiente, la reflexión de cómo va a concluir el cardenismo. Nosotros creemos que el desarrollo que va a tener el país es a partir de que hay un Estado muy fuerte social, pero que no garantiza la continuidad. Una de las experiencias más valiosas de los últimos años en América Latina es cuando Lula
garantiza con reformas constitucionales su reelección y luego consolida que sea alguien afín a su política. Cuando Kirchner también hace lo propio. Cuando en Ecuador logran también con el presidente actual su reelección. Es decir, no solamente luchan en contra de las políticas neoliberales impuestas en Estados Unidos, sino que buscan darle continuidad. Y ese es uno de los errores más fuertes que se le reclama al general Cárdenas, en haber preferido a Ávila Camacho y no al que era el más consecuente de todos los dirigentes, Francisco J. Múgica, que en verdad es un personaje que hay que estudiar, es decisivo, era, digamos, el principal apoyo que tenía en su gabinete Lázaro Cárdenas. Pero aquí hay que ser también muy claros, compañeros. El Partido Comunista, que debió haber jugado un papel fundamental, hay que decirlo muy bien, en 1934, cuando la campaña de Lázaro Cárdenas, ellos tienen a su propio candidato. Bueno, vamos a decir que fue la cuota de su novatez, ¿no? Pero cuando se da el conflicto Calles-Cárdenas, la política del Partido Comunista fue ni con Cárdenas ni con Calles. Nos parece profundamente erróneo. Pero luego sí se suman, como Partido Comunista se suman al PRM. Y al final ellos van a ser los que apoyen el Partido Comunista y la CTM, la candidatura, quienes destapen además a Ávila Camacho. Hubo una manifestación pública de Múgica diciendo los comunistas traicionaron al país, porque habiendo quedado de que lo iban a apoyar a él, se fueron a la cargada. Las cuotas de errores hay que repartirlas entre todos los que participaron, ¿no? Y hay que ver cuáles corresponden al general Cárdenas. Yo tampoco creo que sea dechado de virtudes y que no tuviera errores, pero me parece que lo más importante de la obra de Cárdenas es haber consolidado un Estado social, primera cuestión. Y segundo, haber hecho realidad el constitucionalismo social y las demandas de la Revolución Mexicana. No le dio continuidad a ese enorme avance, digamos, en el terreno político, pero la presencia de... Ustedes saben que México por muchos años se dijo en broma y en serio que era candil de la calle y oscuridad de la casa, porque hacia el exterior tenía una política muy progresista. Esa política muy progresista, cuando cobra realmente trascendencia, es con Cárdenas. Por ejemplo, si México, toda América completa, ni un solo país, salvo México, todos los demás rompieron relaciones con Cuba cuando Cuba se declara socialista, en 1961. O sea, Cuba gana en 1959, el 1 de enero, la revolución, pero en 61 se declara socialista, ¿no? A partir de ese momento, todas las naciones rompen, menos México. Habría que explicarnos por qué México nunca rompió con Cuba. ¿Por qué ese grado de autonomía frente a Estados Unidos? ¿En base a qué tenía ese grado de autonomía? Bueno, un dato duro que maneja, a mi manera de ver correctamente, Silva Herzog, que es un Estado que no es fuerte económicamente, tampoco puede serlo políticamente. Es el Estado que estamos viviendo ahora, que se está desmantelando momento a momento, ¿no? Nosotros estamos viviendo un retroceso verdaderamente impresionante y por eso nos parece que cobra mucho mayor vigencia e importancia el estudio del cardenismo. Repito, en este ángulo, si nosotros entendemos la lucha de los trabajadores, creo que estaremos interpretando mejor no solamente lo que corresponde a los trabajadores, sino también la historia misma, ¿no? Por eso no me parece casual que también en la batalla de Zacatecas nadie mencione el papel del pueblo mexicano y en particular de la División del Norte. Y en la División del Norte hubo muchos obreros. Eso de que la División del Norte eran puros campesinos es una falacia. Empezando porque el propio Villa fue minero, prófugo, ¿no? Por eso se iba a las minas más apartadas de Chihuahua, por supuesto. Pero la batalla de Zacatecas es uno de los momentos más brillantes de nuestra historia, como yo diría, las mejores huelgas que ha tenido el país y donde se ha participado ya no solamente como trabajadores
unificados en grandes centrales, sino también vinculados al pueblo. Me parece que esas son verdaderamente las grandes páginas de la historia del país, sin menospreciar, por supuesto, el papel de los dirigentes, el papel de Lombardo. Resalté aquí una cosa muy importante. En 1938, Lombardo, después de la nacionalización del petróleo, recorre toda América Latina para fundar las primeras centrales de América Latina, en 1938. Y para crear, en 1938, aquí en México, en la sede de la CTM, la CETAL, la Central de Trabajadores de América Latina. Es decir, era verdaderamente un proyecto no solo nacional, sino internacional. Cuando en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y nada más hay una central sindical, la FSM, Federación Sindical Mundial, Lombardo Toledano tiene el segundo puesto. Es el vicepresidente, si no mal recuerdo el nombre, de la Federación Sindical Mundial, porque claro, lo que Lombardo hizo en América Latina, lo hizo, seguramente ustedes lo saben, porque el prestigio del cardenismo mexicano cuando se nacionaliza el petróleo en América Latina fue verdaderamente lo más conmovedor para toda América Latina. Nadie había hecho una cosa así. Entonces, es eso que se plantean los países subdesarrollados, así que nosotros también podemos hacer esas grandes epopeyas, esos grandes avances, como mucha gente lo recuerda. Dicen, hay unos textos preciosos que dicen que nunca México se sintió con mayor orgullo que esos días, que toda la población, las mujeres, los hombres, los trabajadores sintieron orgullo de ser mexicanos después de la nacionalización del petróleo y se sentían tan ciudadanos del mundo como cualquier otro del mundo, de cualquier país. Eso que da fuerza a una nación, eso que puede conmover a todos. Me parece que nosotros hemos tenido grandes episodios. Cuando se expulsan a los franceses en 1875, 76, también toda América Latina se quedó conmovida en lo más profundo, planteándose, así que nosotros también podemos expulsar a los grandes imperialismos. Y por supuesto, Estados Unidos sabe de lo que es capaz este pueblo porque tenemos varias páginas, ¿no? De tal suerte que me parece que por eso han tenido que ocultar el verdadero papel que juega Estados Unidos en nuestro país, que es definitivo para el proceso que estamos viviendo. Esto no es obra, por supuesto, nada más de los burgueses nacionales y de los priistas y panistas. Aquí hay una poderosa presencia muy grande, y vean ustedes, son muchísimos los datos que hay, pero precisamente en 1938-39, en Monterrey, en 39, se crea el PAN. 38-39 se crean los sindicatos blancos y 38-39 se crea Coparmex. Puntales de la política de derecha de este país, simultáneamente. Y claro, Juan Andreu Almazán, que es el candidato de la derecha, va a surgir apoyado por los grupos de Monterrey. Es decir, se orquesta la respuesta internacional en contra del cardenismo y de los cardenistas. Y ahí nosotros tenemos que saber que nuestra participación, me gusta mucho esta idea que está planteando el ESMEDE, no solamente ser sindicalistas, sino militantes políticos, porque solo con la política se puede avanzar. Todos nosotros somos, por definición, como bien decía querido Aristóteles, animales políticos, ¿no? En el mejor sentido del término. De tal suerte que lo que se ha decidido en México en los grandes momentos es la política nacional e internacional de nuestro país. Y hoy estamos viviendo uno de los retrocesos más brutales, precisamente desmontando la obra de la Revolución Mexicana de 1906. Por ahí me encontré un dato precioso que dice el general Cárdenas, que para él la Revolución Mexicana nace desde 1906, tanto por la huelga de Cananea como por el programa del Partido Liberal Mexicano, que en verdad es la principal fuente de inspiración de la Constitución de 17, el programa de 1906 del Partido Liberal Mexicano. He querido también un poco, compañeros, mostrar cómo hay esa conexión entre el pasado, el presente, digamos, del cardenismo y el futuro, porque hay quien desliga las cosas y a mí me parece que eso es muy peligroso.
Hay quien dice, por ejemplo, que la Constitución mexicana de 17 en Querétaro se discutió básicamente entre dos bandos, que serían el de los carrancistas conservadores, que querían que se restableciera la Constitución de 1857, y el de los obregonistas, jacobinos, radicales, que pugnaron por el tercero, 27 y 123. A ver, sí, está bien, en ese debate así se dio. Nada más que díganme una cosa: ¿quién terminó con la dictadura en este país? ¿Y qué era una dictadura? No era un gobierno más. ¿Qué es una dictadura? ¿Quién terminó con la dictadura? Fueron los ejércitos del pueblo. No fueron ni los obregonistas ni los carrancistas, fueron los villistas y los zapatistas. Y sin esa derrota de Zacatecas no hay 1917 ni hay 1934-40 cardenismo, porque tenían que acabar primero con la dictadura, y esa no la acabaron ninguno de estas dos fracciones en el 17, ni los carrancistas ni los obregonistas. Incluso lo digo sabiendo que el general Cárdenas pertenecía a los obregonistas, ¿no? Mújica pertenecía a los obregonistas. Varios de los mejores hombres de los años 30 estuvieron en esas filas. Pero lo mejor de la Revolución Mexicana, por cierto, no son los sonorenses, con todo respeto a mis amigos sonorenses, ¿no? Cuando me refiero a los sonorenses me refiero a Obregón y a Calles, porque ellos van a traicionar los mejores ideales de la Revolución de 1910-17, tanto Obregón como Calles. Entonces, es necesario también ver la continuidad y ruptura que hay de nuestra historia con los episodios previos, los que estamos viviendo en su momento, el caso del cardenismo, y lo que vendría posteriormente, ¿no? Disculpen porque ahora sí ya me excedí. Gracias.